Para los que no me conocen, el doctor José Cano Navarro. Vamos a conversar con ustedes el día de hoy sobre la parte de hematología. Son 3 clases que vamos a tener hoy sábado, el día miércoles y el día viernes, o sea, continuadas, ¿no? Después parece que el doctor Villanes va a continuar la parte de endocrino. Pero yo tengo 3 clases seguidas, me ha confirmado el doctor Torres, o sea, hoy día, el miércoles 11 y el viernes 13. Bueno, el día de hoy, para ir a lo que nos compete, es la clase concerniente a la parte de la sangre, ¿no es cierto? Y vamos a ver ahora también el eritrocito, vamos a ver la hemoglobina, cómo se sintetiza, sobre todo el hemo. Vamos a ver también cómo se produce la eritropoiesis y por otro lado vamos a ver algunos aspectos importantes que deben ustedes conocer. Esta semana tienen ustedes la práctica de hematología. Hay un material que les voy a dejar en el escritorio para que estudien, porque no vamos a hablar ahora de hematocrito ni de grupos sanguíneos, pero sí vamos a hablar de metabolismo del hierro en la última parte, y eso les va a ayudar para su seminario de esta semana. Bien, entonces vamos a empezar. No se preocupen que al final de la clase les voy a dejar la clase en el escritorio para que la puedan copiar, ¿ok? Bien, en primer lugar vamos a ver las funciones de la sangre. Las funciones de la sangre van a ser el transporte, va a ser también la función relacionada con la homeostasis, la función inmunológica y por otro lado la función de la coagulación. Con respecto a lo que es la función transporte, dependiendo de qué sustancia va a viajar en la sangre disuelta o en solución, tendremos algunas funciones definidas. Si se trata de transporte de oxígeno, veremos que hay una función respiratoria, porque va a llevar justamente la hemoglobina y el oxígeno hacia los tejidos que lo requieren. Si se trata de nutrientes, van a ir desde el intestino delgado hasta el lugar donde son necesarios. Estamos hablando de una función de transporte nutritiva. Si se trata de transporte de excretas, desde el lugar donde se produce la excreta hasta el momento en que se elimina, estamos hablando de una función excretora. Entonces, la función de transporte, dependiendo de qué lleva, va a tener una especificación. Bien, con respecto a la homeostasis. Con respecto a la homeostasis, básicamente la sangre va a permitir el control. La homeostasis es el equilibrio de nuestro cuerpo. Va a permitir el control de la temperatura, el pH, ¿no es cierto?, el volumen hídrico, es decir, la volemia de nuestro cuerpo, y por otro lado también el control de los electrolitos, que son tan importantes. Ustedes saben que cuando hay una depresión de volumen, por ejemplo en un niño con diarrea, ¿no es cierto?, la sangre se concentra más. Y este será uno de los motivos por los cuales el hematocrito se incrementa. No porque haya más glóbulos rojos, sino porque se ha perdido agua. Pero en ese caso la sangre compensa justamente con una mayor osmolaridad. Con respecto a la función inmunológica, lo vamos a ver a detalle en la segunda clase, que veremos las funciones del glóbulo blanco, pero sabemos que existe una inmunidad celular mediada por células, justamente los glóbulos blancos, ¿no? Y una inmunidad humoral que está mediada por inmunoglobulinas. En este caso la sangre va a tener elementos que producen
las inmunoglobulinas, los plasmocitos, y por otro lado también van a transportar estas inmunoglobulinas a los lugares donde sean necesarias. En cuanto a la coagulación, va a haber justamente dos elementos importantes en la sangre. En primer lugar, las plaquetas o trombocitos, que van a permitir justamente la agregación plaquetaria, que va a permitir la coagulación. Pero también van a haber factores, son proteínas, factores de la coagulación, que van a entrar en una cascada que veremos en la última clase, que es justamente la cascada de las vías intrínseca y extrínseca de la coagulación. Bien, las características y la composición de la sangre. Aquí tenemos que mencionar que la sangre es un tipo de tejido conectivo especial, ¿no? Conjuntamente con el tejido óseo, ¿no es cierto? El cartilaginoso y el adiposo son tejidos conectivos especiales, recordando un poco la histología. Mientras que el tejido conectivo propiamente dicho es un tejido laxo, ¿no es cierto?, elástico, pero que no va a ser el especializado. Ahora, también sabemos que la sangre tiene un color rojo especial porque contiene el pigmento hemoglobina. Vamos a ver esta parte que es justamente la hemoglobina, que es la que va a dar el pigmento. Por eso es que cuando uno tiene palidez en la piel, en la epidermis, podemos nosotros intuir que hay un tipo de déficit de hemoglobina y por lo tanto hay una anemia, ¿no? Que podría ser ferropénica, pero podría ser de otra índole también. Bien, por otro lado, la densidad de la sangre, ¿no es cierto?, va a ser mayor que la del agua, ¿no es cierto?, y por otro lado la viscosidad va a ser bastante mayor que la del agua. La densidad es muy parecida, ¿no es cierto?, 1057, mientras que en cuanto a la viscosidad sí va a ser de 3,5 a 5. Y por otro lado, el pH es de 7,4 en promedio, pero sabemos que es normal de 7,35 a 7,45. No se preocupen que estas diapos están completas con todo el texto para que ustedes lo estudien, lo resalten y puedan sacarse buena nota en el examen. Por si acaso, les vuelvo a decir, a los que no saben, el examen de esta parte básicamente es de esto, de lo que yo les dicto. No tienen que leer en ningún otro libro. Yo no voy a tomar preguntas de otros libros ni preguntas rebuscadas. Yo me interesa que presten atención, que revisen esto, que lo aprendan, pero que lo aprendan, no que lo machaquen, ¿ok? Y de esa manera van a salir con muy buena nota en el segmento de hematología. Esa es la idea del profesor, que el alumno aprenda y tenga una buena nota, no que salga con la cara triste porque le tomaron de un libro rebuscadito del año de Ñangué, porque yo también tengo esos libros, ¿no?, en mi casa. Hace 26 años que soy médico, entonces ya se imaginan, cuando yo estudié fisiología, yo tenía el Guyton de la 7ª edición. ¿En qué edición están ahora? 12. Bueno, no ha pasado mucho. Pero yo estudié en el mismo libro que ustedes, con algunas cosas nuevas que hay ahora, ¿no es cierto? El médico siempre tiene que renovarse. Bueno, continuamos entonces. Estábamos en la parte un poco tediosa del asunto, que es la definición de la sangre, y vamos a ver ahora la composición de la sangre. La composición de la sangre va a estar básicamente constituida por dos componentes, un componente líquido y un componente celular, ¿no? El componente líquido, que va a ser justamente el plasma sanguíneo, y el celular, que como sabemos está conformado por eritrocitos, por glóbulos blancos o leucocitos, y por plaquetas o trombocitos. Pero me interesa definir un poco más lo que vendría a ser el plasma sanguíneo, ¿no? En el plasma sanguíneo vamos a tener proteínas plasmáticas, que son básicamente albúminas y globulinas. Vamos a tener diferentes iones, sodio, potasio, vamos a tener magnesio, cloro, bicarbonato.
y nutrientes como aminoácidos y algunos ácidos grasos, también la glucosa, por supuesto. Por eso es que sabemos que la sangre, cuando tiene mucha glucosa, es en el caso de los diabéticos, se puede detectar fácilmente. Como veremos más adelante, hay una prueba muy importante que es la hemoglobina glicosilada. También van a haber productos del desecho del metabolismo, como el ácido úrico, la creatinina, la urea, y también hormonas, ¿no? En cuanto al componente celular, ya lo mencionamos. Lo que sí quiero es hacer un poco de hincapié en cuanto al plasma sanguíneo. Aquí tenemos un diagrama de Pie, ¿no es cierto?, donde se ve claramente que las proteínas plasmáticas ocupan la porción celeste, que es el 70%. Vemos que los metabolitos orgánicos son el 20%, los inorgánicos el 8% y un 2% de otros solutos, como las vitaminas. Bien, aquí viene justamente la parte de las proteínas plasmáticas. Vamos a mencionarlas rápidamente y después ustedes lo van a repasar, pero es importante que entiendan que las ceroalbúminas o albúminas séricas son las que van a producirse en el hígado y van a permitir el transporte de lípidos y hormonas, ¿no? Con respecto a las glucoproteínas, son proteínas con grupos glucídicos, como la hexosamina o lexosa. Las lipoproteínas van a tener grupos lipídicos y estas son las que transportan los lípidos. Y luego tenemos la transferrina, que es tan importante porque es una glucoproteína que se une al hierro de forma reversible. Quiere decir que puede dejar el hierro o tomarlo. Las aptoglobinas, el número 5, son globulinas que se van a unir a la hemoglobina, evitando la pérdida de hierro, que va a evitar el daño renal que puede provocar la hemoglobina en el caso del tejido renal. La celuloplasmina, que va a ser una globina que fija el cobre, que es un metal, que es importante para reacciones enzimáticas. La fetuina, que interviene en la proliferación celular y va a estar presente en el feto y el recién nacido. Además, factores de coagulación, que lo veremos en detalle, inmunoglobulinas y reguladores hormonales de la hematopoiesis, como la eritropoyetina. Esto es lo mismo, ya lo hemos descrito, ustedes lo van a revisar después. Bien, lo que sí me interesa es revisar esto que es las funciones de las proteínas plasmáticas. Las funciones de las proteínas plasmáticas tienen que ver, en primer lugar, con el mantenimiento de la presión oncótica, y esto es importante que lo aprendan ahora para que el próximo ciclo, cuando hagan fisiopatología y hagan el estudio de por qué se producen los edemas, van a entender que cuando hay justamente problemas con las proteínas plasmáticas, va a haber justamente una pérdida de líquidos del espacio vascular hacia el intersticio y se van a producir los edemas. Y esto es porque básicamente están faltando las proteínas plasmáticas. Entonces mantienen la presión oncótica. Por otro lado, tienen una función electroquímica. Esta función electroquímica se da porque la membrana del glóbulo rojo es una membrana semipermeable. Va a permitir justamente, la membrana del vaso, del espacio vascular, es una membrana semipermeable y va a hacer de que el eritrocito se mantenga dentro de los vasos, ¿no es cierto?, en el espacio vascular, y esto va a ejercer una fuerza osmótica, ¿no? Básicamente se va a dar lo que se llama el equilibrio de Gibbs-Donan, ¿no?, donde la proteína intracelular que está cargada negativamente va a traer al potasio adentro de la célula. Por eso es que el potasio intracelular se encuentra a mayor concentración. ¿Ok? Esto es lo referente a lo que es la función electroquímica. Función buffer o tampón. También porque la hemoglobina va a captar el exceso de bases o el exceso de ácido y va a regular justamente la acidez del organismo. Y en cuanto a la función reológica, se refiere a que la viscosidad de la sangre, ¿no es cierto?,
va a ofrecer una resistencia para la deformación de los vasos y va a impedir su ruptura. Es tan viscosa la sangre que tiene esta función reológica, que permite que la sangre fluya, ¿no es cierto?, y el vaso se pueda deformar sin llegar a romperse, porque es muy viscosa. Dijimos que era mucho más viscosa que el agua. Bien, con respecto a los metabolitos orgánicos, simplemente mencionarlos. Lo más importante es que los tres primeros son de origen lípido y son los que se encuentran en mayor cantidad. Si ustedes ven 280, 150 y 125, no tienen que aprenderse los números, las cantidades exactas, por favor, eso no les voy a preguntar en el examen, pero sí saber que es lo más importante de los metabolitos orgánicos son la parte lipídica, los fosfolípidos, que son importantes para justamente el tejido del sistema nervioso, ¿no es cierto? El colesterol, que puede ser el esqueleto carbonado de muchas hormonas, ¿no es cierto? Los triacilgliceroles, que van a ser justamente ácidos grasos que van a poder pasar o a formar colesterol o van a ir a formar otro tipo de grasas, ¿no?, que son necesarias, como por ejemplo los cerebrósidos, que van también al sistema nervioso central. Bien, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos luego, ya después de esos tres primeros que son los más importantes, tenemos cantidades pequeñas, básicamente de sustancias de desecho como la urea, el ácido láctico, el ácido úrico, la creatinina, la bilirrubina y muy poco de sales biliares. En cuanto a los componentes inorgánicos, vamos a ver que son básicamente los electrolitos, el sodio, el potasio, el cloro, ¿no es cierto?, el bicarbonato, el fosfato, el cloruro cálcico y también el cloruro de potasio y el sulfato de sodio. Básicamente, conocer cuáles son simplemente, y luego los otros solutos, donde básicamente están los oligoelementos, principalmente las vitaminas. Bien, ahora sí vamos a entrar a algo un poquito más importante, ¿no? Vamos a ver al glóbulo rojo, y aquí vamos a tratar de entender algunas cosas que son muy relevantes para el futuro de su carrera. Los glóbulos rojos en realidad son células sin núcleo, y eso lo saben ustedes, de forma bicóncava, ¿no es cierto? Son muy plásticos, tienen mucha plasticidad. Esta forma bicóncava permite que aumente hasta en 25% el área de difusión, por eso es que puede captar fácilmente el oxígeno. Y va a tener un diámetro, varía, pero aproximado de 7.5 micras, ¿no es cierto? Y 2.8 micras de espesor. Básicamente conocer que el tiempo de vida media es de 120 días, por eso es que se puede hacer la prueba de hemoglobina glicosilada. Cuando uno hace esta prueba, se ve justamente la glucosa dentro de la hemoglobina y se puede saber qué pasó con el paciente los 3 meses anteriores, porque el glóbulo rojo vive 120 días. Entonces, si vemos que la hemoglobina glicosilada está elevada por arriba de 6.5, podemos decir que el paciente hace 3 meses que está presentando niveles de glicemia compatibles con una diabetes. Bien, otra cosa importante, el glóbulo rojo se va a hemolizar fácilmente, y esto es importante saberlo para efectos de algunas pruebas de laboratorio o para efectos de trabajos en banco de sangre. En primer lugar, se van a hemolizar por un daño mecánico. Cuando se agita a veces el frasco de la muestra, se hemolizan los glóbulos rojos y se pierde justamente esa célula importante. También el congelamiento, a veces las bolsas de sangre se congelan durante mucho tiempo a temperaturas muy bajas y eso produce hemólisis. Por otro lado, el calor también, si no están, digamos, en un frío calculado, una temperatura calculada. Por otro lado, el detergente, a veces el personal de laboratorio lava los tubos de ensayo con detergente y no los enjuaga bien, inmediatamente se produce la hemólisis de la sangre. Y luego el shock hiposmótico, cuando quedaron restos de agua en el tubito, no se secó bien. El agua es
a la hora que echas la sangre se produce un shock hiposmótico, porque el agua no tiene la osmolaridad de la sangre y se rompe, se moliza. Por otro lado, también las soluciones hiperosmóticas, ¿no? Y luego, decir que en el glóbulo rojo van a haber dos rutas metabólicas importantes: la glucosa piruvato lactato, que es la ruta que empieza en el ciclo de Krebs para obtener energía, y otra vía que es la vía fosfogluconato, que es básicamente para prevenir la oxidación del grupo N. En cuanto a la eritropoiesis, vamos a decir de que se producen 10 a la 10 eritrocitos al día, ¿no es cierto? Vamos a dejarlo ahí. Para mantener justamente el nivel adecuado de hemoglobina, y esto va a estar regulado por algunas citoquinas, básicamente la eritropoietina, la isoleucina 3 y también el factor estimulante de colonias de granulocitos, y otro elemento más que es el receptor que se llama ligando c-KIT, que es justamente para la célula madre. Es importante en esta parte entender de que existe un mecanismo de regulación de la eritropoiesis que está básicamente dado por la carencia de hemoglobina, la anemia, por ejemplo, pero también va a haber otras cosas que van a estimular la eritropoiesis, como por ejemplo la exposición a la hipoxia, bien sea por ambientes carentes de oxígeno o ambientes donde, por ejemplo, en las ciudades altas como Puno o ciudades de Bolivia, donde hay hipoxia atmosférica, y va a haber justamente personas en la adaptación a la altura que van a tener una hiperglobulia, o sea, muchos glóbulos rojos, para aumentar justamente la captación de este oxígeno carente en la atmósfera. Muy bien. Básicamente la regulación de la eritropoiesis, como les decía, ¿no es cierto? La hipoxia, que va a ser captada por la célula renal, va a permitir justamente que se activen ciertas enzimas, las fosfolipasas, que van a hacer que se produzca la cascada del ácido araquidónico que vieron en la primera clase de membrana celular, ¿se acuerdan? Y que se van a producir prostaglandinas. Las prostaglandinas lo que van a hacer es van a activar a otra enzima, la AMP cíclico sintetasa, que al activarse va a actuar sobre la AMP cíclico, o sea, va a hacer de que se produzca. Y esto va a permitir que se sintetice eritropoietina. Miren lo complejo que es toda la parte bioquímica para que el riñón empiece a producir eritropoietina. Y es así como empieza la eritropoiesis, ¿no? Ahora, existe un equilibrio, como veremos más adelante, entre la eritropoiesis y la hemocateresis, que es la destrucción del glóbulo rojo, ¿no? Va a haber un control nervioso, un control hormonal. El control nervioso básicamente va a estar dado por el sistema simpático y parasimpático. El simpático lo que va a hacer es, va a inhibir la eritropoiesis, y el parasimpático la va a favorecer. En cuanto al control hormonal, van a haber ciertas hormonas que van a aumentar de manera indirecta, porque, por ejemplo, la tiroxina, ¿no es cierto?, las hormonas tiroideas van a hacer de que se produzca un mayor requerimiento de oxígeno, y eso, al haber mayor demanda de oxígeno, estimula la eritropoiesis. Igual también las hormonas sexuales, ¿no? Cuando hay un incremento de la necesidad de oxígeno a través de las hormonas sexuales, por ejemplo en el acto sexual, va a necesitarse más oxígeno y por lo tanto se va a estimular la eritropoiesis, ¿okay? Y luego, por supuesto, la hormona principal, que es la eritropoietina, que vimos hace un rato cómo se produce a nivel renal, pero también se produce a nivel hepático y en glándulas salivales, pero en pequeña cantidad. Bien, vamos a tener un descanso de 5 minutos para continuar la parte final, que ya es más corta, ¿ok?
5 minutos de